Un buen libro no solo se escribe para multiplicar y transmitir la voz, sino también para perpetuarla. John Ruskin. Buenos días. Dando continuidad a las actividades jurídico-culturales de la segunda Feria Jurídica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, agradecemos su presencia a la presentación de la obra jurídica titulada Código de Comercio, compilación de reformas 1889-2012, de la autoría de la magistrada María Inés Pedraza Montelongo. En primer término, me permito presentar a las distinguidas autoridades que conforman nuestra mesa de honor. Con nosotros la maestra María Inés Pedraza Montelongo, magistrada de la Tercera Sala Civil del Honorable Tribunal Superior de Justicia y autora del libro que se presenta el día de hoy. De igual forma, agradecemos la presencia del maestro José Roble Flores Fernández, director general de la Escuela Libre de Derecho de Monterrey. Destacamos la presencia con nosotros del maestro Javier Ponce de León Martínez, presidente de la Barra Mexicana de Colegios de Abogados, Capítulo Nuevo León. Agradecemos la presencia de los magistrados del Honorable Tribunal Superior de Justicia, de nuestro consejero de la Judicatura del Estado, jueces y funcionarios del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, así como presidentes y representantes de colegios, barras y asociaciones de abogados de la entidad. De igual forma, destacamos la presencia de la familia de la maestra Pedraza Montelongo. Sean ustedes bienvenidos. María Inés Pedraza Montelongo, destacada jurista neolonesa, licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, fiel profesionista entregada a su labor como funcionaria jurisdiccional desde el año de 1978, año en el cual la inquietud característica de un estudiante la llevó a solicitar una oportunidad como meritoria, ingresando en aquel entonces al Juzgado Tercero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, sin esperar que el destino le tenía trazada la carrera judicial, la cual ha sabido llevar adelante dignamente, demostrando en todo momento la dedicación y honradez que la caracterizan. Su pasión por la función jurisdiccional ha hecho que la autora del libro que hoy sale a la luz ocupara diferentes cargos como funcionario judicial. Su primer nombramiento fue en el año de 1979, como escribiente del Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Distrito Judicial. Años después fue nombrado secretario del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, puesto que ocupara también en el Juzgado Cuarto de lo Civil, para ser nombrada posteriormente secretario de la Tercera Sala del Honorable Tribunal Superior de Justicia. Fue titular de los Juzgados Primero y Segundo Menor en Monterrey, así como el Primero y el 11º de lo Civil. El 31 de agosto del año 2001 fue designada como magistrada del Honorable Tribunal Superior de Justicia en el Estado, encomienda que atinadamente realiza hasta nuestros días en la Tercera Sala Unitaria Civil, así como dentro de la Primera Sala Colegiada. Escuchamos a continuación al maestro José Robles Flores, profesor y director general de la Escuela Libre de Derecho de Monterrey, maestro en docencia jurídica y en derecho mercantil, con especialidad en sociedades mercantiles, quien nos comentará aspectos referentes a la obra que hoy se presenta, Código de Comercio, compilación de reformas 1889-2012, escrita por la magistrada María Inés Pedraza Montelongo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues en primer lugar quiero agradecer muy cumplidamente a la magistrada María Inés por la amable invitación de presentar esta obra. Espero poder cumplir con la dignidad que este trabajo y la autora merecen. En la teoría general del derecho se alude a las fuentes históricas para referirse a aquellos documentos que contienen normas que fueron vigentes. Estos documentos tienen una especial importancia, pues sirven para interpretar el derecho vigente al poder conocer la evolución de las mismas. Hay pocos estudios de historia del derecho, pues con frecuencia se minimiza su valor, además de que la investigación histórica no es tarea fácil para el investigador en este país. Por lo anterior, la obra que hoy se presenta tiene una especial relevancia en el campo de la investigación jurídica.
La autora da un primer paso fundamental para conocer los antecedentes de la legislación mercantil en México. Tomando como base el Código de Comercio de 1889, como se le conoce comúnmente, aunque su entrada en vigor no fue sino hasta 1890, se establece el orden cronológico de cada disposición. De esa forma, el usuario de la obra puede consultar los antecedentes directos de la norma vigente, eventualmente con los datos que aporta la autora, poder localizar los trabajos preparatorios de la reforma y precisar cuáles eran las normas vigentes anterior a la que hoy rige. La autora limita su estudio a las reformas a dicha legislación que han ocurrido desde la promulgación del Código en 1889 hasta abril del presente año. Me voy a permitir hacer una breve reseña de los antecedentes de la legislación mercantil que ubica la importancia del trabajo de la autora. La historia de la legislación mercantil en México es simple y a la vez compleja. Simple, puesto que partiendo del México independiente, México ha tenido solo 3 códigos de comercio, el de 1854, el de 1884 y el actual Código de 1889. Sin embargo, a la vez es un tema complejo, ya que desde el siglo XIX la legislación mercantil no ha estado exenta de controversias. No me voy a referir a los antecedentes más remotos de la legislación mercantil del México colonial y de los primeros años del México independiente, que lo integrarían las ordenanzas de Bilbao del siglo XVIII y más remotamente las famosas 7 partidas del siglo XIII. El primer código al que aludo es el de 1854, también llamado Código Lares, en honor al ilustre jurista Teodosio Lares, quien en ese momento se desempeñaba como ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública. La estructura de este código fue copiado en una buena medida del Código de Comercio Español de 1829. El propósito de este código pretendía ser aplicable en todo el país, sin que hubiera texto expreso constitucional que así lo previera, ya que la Constitución de 1824, siguiendo el modelo norteamericano, solo le otorgó competencia a la Federación para legislar el comercio interestatal. Más adelante, la Constitución de 1857 confirió al Congreso facultades para, entre comillas, establecer las bases generales de la legislación mercantil, las cuales en realidad nunca llegaron a dictarse. Este texto de la Constitución de 1857 planteó un grave problema constitucional en torno al alcance de la expresión bases generales. De esta forma, en ese tiempo se dictaron sendas resoluciones en torno a la constitucionalidad de dicho código. Por ejemplo, entre 1875 y 1876, el Juzgado de Distrito de Veracruz resolvió que la aplicación del Código de Lares, adoptado por el Estado de Veracruz, constituía una invasión en la esfera del Poder Federal, ya que el Congreso tenía facultades para legislar en materia comercial y los estados no podían legislar en ese campo. Posteriormente, en 1878, se planteó judicialmente la validez del Código de Comercio, adoptado por la legislatura local de Aguascalientes. El Tribunal Federal resolvió, sin tomar en cuenta el precedente del Juzgado de Veracruz, que mientras el Congreso Federal no dictara las bases generales, la legislación comercial dictada por los estados era perfectamente constitucional. Hay noticia de que el Código Lares fue adoptado en no menos de 6 estados como Puebla, México, Guanajuato, Veracruz, Tabasco y Aguascalientes. Para resolver este problema, en 1883 se reformó la Constitución y quedó clara la facultad del Congreso Federal para expedir códigos obligatorios en toda la República en minería y comercio, comprendiendo en este último las instituciones bancarias. Con fundamento en esta disposición constitucional, un año después se promulga el segundo Código de Comercio mexicano, el de 1884. Este código, de vigencia muy efímera, hace referencia en su exposición de motivos que se tomaron como base los códigos inglés y francés. En este código hay avances significativos respecto del anterior. Se definió por primera vez el acto mercantil, estableciendo una lista de las operaciones más comunes y reconocidas con esa calidad. A los 3 tipos sociales tradicionales, la sociedad nombre colectivo, la comandita simple y la anónima, se agregó la comandita por acciones y la de responsabilidad limitada, cuyo capital también se dividía curiosamente en acciones. Cabe mencionar que durante la vigencia tan corta de ese código se dictaron
se dieron asomos de lo que años después sería el desmembramiento de la legislación mercantil en varias leyes, ya que apenas 4 años después, en 1888, se dictó una ley de sociedades anónimas que derogó la parte de la regulación de la sociedad anónima y de la sociedad de responsabilidad limitada del Código de Comercio. Ese fue un código que se consideró en su época de avanzada, ya que anticipándose a su tiempo reglamentó la propiedad mercantil, es decir, la propiedad intangible sobre patentes, marcas de fábrica y nombres mercantiles. También reguló ampliamente diversas instituciones mercantiles, como la del comercio bancario, del cual se requería para su establecimiento autorización de la Secretaría de Hacienda. Por último, llegó el Código de Comercio de 1889, cuya historicidad hoy nos ocupa, por ser la materia de investigación de la autora del libro que hoy nos estamos congratulando de presentar. Las principales ideas que dieron origen a este código tuvieron que ver con las disposiciones en materia bancaria, societaria y procesal. En este último tema había una contradicción, ya que la legislación federal remitía a la legislación adjetiva local y aquella decía que la tramitación de los juicios mercantiles sería verbal, mientras que en las entidades federativas se establecía un sistema escrito. El Código de Comercio del 89 fue expedido por el Poder Ejecutivo en uso de la facultad otorgada el 4 de junio y publicada el 8 del mismo mes de 1887 para reformar total o parcialmente el Código de Comercio. Este Código de Comercio tuvo una influencia de los códigos español de 1885, italiano de 1882, del cual se toma casi literalmente la enumeración de los actos de comercio en el artículo 75. También recibió influencia de la legislación belga de 1867, la argentina de 1859 y por supuesto del Código Mexicano de 1884, todas ellas influidas por el Código de Comercio francés de 1807, pero que entró en vigor este último en 1808. Este código originalmente contenía 5 libros, 28 títulos y 1.500 artículos y 4 transitorios. Suprimió lo relativo a la propiedad mercantil por considerar que eso debería ser materia de leyes especializadas. Desde el principio el Código de Comercio tiene una naturaleza mixta, ya que contiene disposiciones tanto sustantivas como adjetivas. Los 5 títulos, el primero, en donde se contendrían las disposiciones generales, definición de comerciante, acto de comercio y cosas mercantiles. El siguiente, denominado del comerciante y sus auxiliares, que se dividía en 3 títulos, uno referente al comerciante individual, otro relativo al comerciante social y el último relativo a los auxiliares del comercio. El libro tercero, este libro se regularía de la empresa mercantil y sus elementos, así como los títulos, valores y sus distintas especies. El libro cuarto, referente a los contratos mercantiles y a las reglas generales sobre las obligaciones, y el quinto, sobre los procedimientos mercantiles, donde se incluía la regulación de los juicios mercantiles, el moratorio judicial y la quiebra. De este código se puede decir que es un ejemplo de una legislación que ha sido testigo de 2 grandes etapas de la legislación mercantil. La primera, que podríamos llamar la etapa de codificación, que inició en 1808 con los llamados Códigos de Napoleón y que se expandió a todos los países de tradición romanista: Italia en 1833, España en 1829, Portugal en 1833, entre otros en Europa, y en América Latina pues, se puede citar Haití en 1847, Brasil en 1850, Argentina en 1851 y Chile en 1865. En México el código se consolida la codificación se consolida hasta mediados del siglo XIX con el Código Lares de 1854 que ya comenté. La segunda etapa es contraria a la codificación y la podríamos llamar la descodificación. Esta etapa responde al crecimiento de la comercialización, a la especialidad de la misma, que hace imposible mantener en un solo ordenamiento toda la legislación mercantil. Este proceso implica la desincorporación de diversas materias del texto original, creando leyes más especializadas. Este proceso es también resultado de las empresas modernas que demandan la existencia de leyes más especiales que la regularan. Desde su promulgación,
Se pudo notar esta tendencia, ya que, como mencionamos, el Código de 1884 regulaba la actividad bancaria, mientras que el Código de 1889 solo dijo en un solo artículo, artículo 640, que las instituciones de crédito se regirían por una ley especial. Asimismo, lo cual dio lugar a la Ley de Instituciones de Crédito de 1897. Asimismo, este código ya no se ocupó de la materia de la propiedad industrial, dejando su reglamentación a una ley especial, aquella vieja ley de patentes, invenciones o perfeccionamiento de 1890. Ahora bien, el Código de Comercio vigente, según mis cuentas, y aquí la magistrada a lo mejor me va a corregir ahorita que ella hable, pero según yo se ha reformado en 50 ocasiones desde su promulgación. Es interesante ver algunos números para dimensionar el trabajo de la magistrada, el trabajo de investigación. Del 2000 a la fecha se ha reformado 27 veces, es decir, el 54% de las reformas se han dado en los últimos 12 años, es decir, en este siglo. La primera reforma se publicó 43 años después de la publicación del Código, es decir, en 1933. La parte que más se ha reformado es la referente a los juicios mercantiles, con 22, yo diría 22.5 veces, puesto que una de las reformas era tanto sustantiva como adjetiva, es decir, el 45% de las reformas ha estado en el libro quinto de los juicios mercantiles. El 16% de las reformas, es decir, 8 reformas, han dado ocasión no solamente a una reforma al Código, sino a la entrada en vigor de todo un nuevo ordenamiento legal. Y aquí puedo citar a estos 8 leyes que han derogado partes completas del Código de Comercio: 1932, la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito; 1933, Ley General de Sociedades Cooperativas; 1934, Ley General de Sociedades Mercantiles; 1935, Ley del Contrato de Seguro; 1943, Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos; 1963, Ley de Navegación y Comercio Marítimos; 1992, Ley Federal de Correduría Pública; y 1994, Ley de Navegación, que derogó disposiciones del Código de Comercio y también abrogó la Ley de Navegación y Comercio Marítimos de 1963. En sentido contrario, recientemente el legislador ha optado, en vez de crear nuevos ordenamientos, por incluir en el Código de Comercio el régimen de instituciones usando numerales de disposiciones derogadas por la promulgación de leyes especializadas. Tal es el caso del título segundo, que originalmente correspondía a las sociedades mercantiles y que ahora se refiere al comercio electrónico en los artículos 89 a 94, o de la regulación del contrato de consignación mercantil, que utiliza los artículos que originalmente fueron del contrato de seguro. En otros múltiples casos, la técnica utilizada por el legislador, en vez de utilizar numerales de artículos derogados, adiciona artículos utilizando la técnica de los famosos vices. Por último, hay años en que el Código de Comercio se ha reformado hasta en 5 ocasiones. Tal es el caso del año 2009 y 2011. Esto quizás habla de la muy poca previsión legislativa y de la poca reflexión que hay sobre el tema. Entiendo perfecto el dinamismo del comercio que hace que las normas se tengan que ir adaptando, pero para ello en el derecho comparado se ha recurrido a otras técnicas como la expedición de reglas de carácter general emitidas por organismos especializados y no dejarlo al proceso legislativo, que por naturaleza es lento y con una fuerte carga política. En México, algunas subramas del derecho mercantil ya siguen esa tendencia, como el derecho bancario, bursátil, de seguros, en general yo diría del sector financiero, así como seguramente de otras ramas como el de las telecomunicaciones. Todo esto realza el trabajo realizado por la magistrada, ya que no se trata solo de mencionar la fecha de la reforma y el texto reformado o adicionado, sino de ubicar exactamente en qué consistió, interpretando en ocasiones trabalenguas como el del decreto de enero de este año, que con una muy pobre técnica legislativa dice: artículo único. Se reforman el segundo párrafo de la fracción 6 del artículo 1253, el primero y cuarto, actualmente segundo, párrafo del artículo 1339,
el primer párrafo del artículo 1340, el primero y segundo párrafo del artículo 1390 bis, el artículo 1390 bis 1, el artículo 1390 bis 6, el primero y segundo párrafo del artículo 1390 bis 7, recorriéndose el actual segundo para quedar como tercero, y así sucesivamente. El que le entienda, pues me lo explica después, ¿verdad? Por todo ello, no me resta más que felicitar muy cumplidamente a la autora por su excelente trabajo de investigación documental, que seguramente facilitará el uso con destreza de uno de los principales ordenamientos legales que rigen en nuestro país, como es el Código de Comercio. No sin antes invitarla a que continúe con este esfuerzo en una segunda edición, que quizás podamos ver en un marco paralelo el texto vigente y sus antecedentes, junto con otras fuentes históricas como los códigos del siglo antepasado y con una quizás hasta tercera edición que vaya hasta las fuentes más remotas de las ordenanzas de Bilbao y los códigos europeos que inspiraron a la legislación mercantil. Así es que espero que pronto estemos viendo nuevos productos de la curiosidad intelectual, esfuerzo y dedicación de la autora, a quien reitero mi más cumplido reconocimiento por este trabajo. Muchas gracias. La magistrada Pedraza Montelongo es una profesional del derecho. Día a día y a través de su función jurisdiccional, trasciende a partir de sus propias resoluciones. En cada una de ellas se encuentra el tiempo dedicado al estudio y razonamiento adecuados para aplicar la justicia al caso concreto. A continuación escuchemos el comentario que sobre la obra que se presenta realizará el maestro Javier Ponce de León Martínez, quien es profesor adjunto y titular de la licenciatura en Derecho en las materias de obligaciones civiles y contratos mercantiles atípicos en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, Distrito Federal, además de haber sido profesor en maestrías de las materias sociedades mercantiles y teoría del acto jurídico en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias. Buenos días, buenas tardes ya. Primeramente quiero darle las gracias a la magistrada por permitirme la oportunidad de presentar esta obra que en lo personal considero muy útil, una herramienta muy útil para la labor que hacemos todos como abogados y principalmente la labor que hacen los jueces, porque en este trabajo se contienen el origen del cómo estaba, nos lleva a decir cómo estábamos y a dónde hemos llegado. Y como bueno, ya explicaba aquí nuestro compañero José Roble Flores, este código se promulga durante el periodo de Porfirio Díaz y que por cierto, a raíz de este código nos recuerda cuál era el nombre completo de Porfirio Díaz, José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Que bueno, como bien menciona el maestro Roble, este código nace en 1889 para entrar en vigor en 1890 bajo influencias de los códigos codificación italiana, francesa y española primordialmente. Este código tuvo como antecedentes a dos ya mencionados códigos de comercio mencionados por el maestro Roble. El primero, el Código Lares de 1854, que solo tuvo un año de vigencia y que a raíz del derrocamiento de Santana y la orden de Comonfort de abrogar todas las leyes santanistas, pues dejó de tener vigencia para resurgir en aquel entonces las ordenanzas de Bilbao. El segundo código antecesor del Código 89 lo constituye el Código 84, que tuvo una vigencia de 5 años y que nacía como un ordenamiento federal a raíz de las reformas que sufrió la entonces Constitución de 1857, aclarando la duda que existía en aquel entonces en saber si la materia federal era estatal o era federal. Con la reforma constitucional de aquel tiempo se despeja esa duda y se procede a la promulgación de este Código de 89 que actualmente nos rige. Vivíamos entonces en una república adolescente restaurada por Juárez en 1867 y con todos los problemas de que una adolescencia implica, nace este Código de 89, que es el que actualmente nos rige, dividido en 5 libros. El primero de ellos el preliminar, el segundo el comercio terrestre, el tercero comercio marítimo, cuarto quiebras y quinto juicios mercantiles. Actualmente, como ustedes saben y gracias al trabajo aquí que presenta la magistrada, el libro segundo es denominado el comercio en general, el libro tercero relativo al comercio marítimo fue derogado por la entonces Ley de Navegación y Comercio Marítimo,
el libro cuarto derogado por la entonces Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos. Entonces se ha venido mutilando ya este código, como es del conocimiento de ustedes, pero ha subsistido ya casi 123 años. Regresando a nuestra época y haciendo énfasis a la herramienta que representa este código, sabemos que los juicios deben de estar siempre fundamentados, las sentencias de juicios civiles, por extensión mercantiles, deben estar siempre fundamentados en la letra de la ley o en la interpretación jurídica que de la misma se haga, y a falta de esta, en los principios generales del derecho. Curiosamente, el código que nos ocupa y que estamos comentando en este momento contiene el artículo 1324, que permanece intacto en su redacción desde 1889 y ordena que toda sentencia debe ser fundada en el sentido natural de la ley y en su espíritu. Entonces, con esta orden o disposición que nos establece este artículo, diariamente como abogados postulantes y como jueces, tenemos que desempeñar la labor de interpretar. Y esta labor de interpretar y conocer el espíritu de lo que el legislador quiso tutelar en un momento y en una época determinada, nos simplifica mucho esta herramienta que es este libro, porque nos permite conocer qué había, cuál era el texto original y qué es lo que ha venido cambiando o evolucionando a raíz del dinamismo de las relaciones comerciales. De esta apreciación llama la atención que tanto las reglas generales de los contratos como algunos de los contratos mercantiles contenidos actualmente o reglamentados actualmente por este código permanezcan casi intactos en su texto, salvo, como lo mencionó el maestro Roble, el contrato de consignación que se incorpora en el año 2000. Y parece paradójico que ante el dinamismo de las relaciones comerciales permanezca intacta la reglamentación que las debe de regular. No nos parece creíble que el contrato de compraventa, de comisión, depósito, préstamo y permuta hayan permanecido intactos por 122 años, casi 123. Y eso de alguna manera lo podemos explicar por la autonomía de la voluntad que rige las relaciones entre particulares y por las costumbres o usos que han venido regulando el comercio, tanto en el mercado doméstico como en el mercado internacional. Por otro lado, con este trabajo se puede deducir fácilmente cómo ciertas instituciones han venido incorporando en el código para actualizar esta normatividad mercantil al mundo real y despejar algunas dudas en cuanto a la interpretación de la letra de la ley. Entre algunas actualizaciones que vale la pena traer a colación están las siguientes. Por ejemplo, en 1996 se reforma el Código de Comercio en su artículo 2 al establecer que el régimen legal supletorio era el Código Civil Federal y que por eso deberíamos de entender el derecho común, que fue, como ustedes lo conocen, un motivo de interpretaciones de qué debería entenderse por derecho común. A raíz de esta reforma se aclara que por derecho común se debe de entender el Código Civil Federal. Otra de las actualizaciones a lo largo de este periodo fue la derogación de diversos artículos que ponían a la mujer en una situación desigual frente al varón, como era el caso del artículo 8 que transcribe la magistrada en su libro, y que establecía que para que la mujer pudiera ejercer el comercio necesitaba autorización expresa de su marido. Otro de los temas que también vale la pena destacar y que ha sido objeto de actualizaciones, todo lo relacionado con el registro mercantil, que a partir del 2000 entra ya o opera bajo el sistema de folios electrónicos, y del 2009, a raíz de las reformas que sufre este Código de Comercio, se acotan los actos registrables obligatorios en materia de sociedades mercantiles, únicamente en cuanto a la constitución, transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación de las sociedades, así como su cambio de denominación, domicilio, objeto social, duración y aumento de capital fijo. Esto último que vino también a esclarecer interpretaciones que existían en cuanto a si era necesario inscribir o no las variaciones del capital variable. También a raíz de esta reforma del 2009 se deja a opción y no obligación el registro de los poderes, se incorpora en el 2009 lo que es ahora el Registro Único de Garantías Mobiliarias, que desde que empieza a operar, empezó desde sus inicios a operar como un sistema automatizado que forma parte como una sección del Registro Público de Comercio.
Se incorpora también, desde luego, el uso de medios electrónicos para exteriorizar el consentimiento en los contratos mercantiles. Como ustedes saben, también se adicionó todo un título dividido en varios capítulos en el que se reglamenta el comercio electrónico y en particular la firma electrónica, que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, siendo admisible como prueba en juicio. Como lo mencionaba el maestro Roble, también este código sufrió derogaciones prácticamente completas de capítulos o de libros completos a raíz de la creación de nuevas leyes mercantiles que se escinden del Código de Comercio, y tal fue el caso de la Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley del Contrato de seguro, Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, Navegación, Comercio Marítimo, Contrato de Seguro, Quiebras y Suspensión de Pagos, Instituciones de Crédito, entre otras, mismas que ya inclusive han sido objeto de cambio de reforma en su denominación y en su actualización. Otra de las situaciones o reformas que se destacan de este trabajo es lo relacionado con los actos mixtos, que esto es aquellos que para una de las partes tiene naturaleza civil y para la otra tiene una naturaleza mercantil, en donde se modifica el artículo 1050 y se establece claramente que el acto que tenga esta particularidad para uno mercantil y para otra civil, el procedimiento o la controversia se regirá conforme a las leyes mercantiles. Haciendo a un lado ya el anterior contenido del artículo, que establecía que en estos casos, dependiendo de la parte demandada, era que se iba a seguir un procedimiento bajo una ley civil o una ley procesal mercantil. Desde luego vale la pena también destacar la reforma extensa que en 1996 sufrió el Código de Comercio en materia procesal y que tuvieron por objeto agilizar los procedimientos mercantiles, evitando su retraso o prolongación intencional, objeto que, como ustedes saben, se resume o se desprende del artículo 1082, que dispone en lo conducente que cada parte será responsable de las costas, y en caso de condenación, la parte condenada indemnizará a la otra de todas las que se hubieran causado cuando hubiese opuesto excepciones o recursos frívolos o improcedentes, con el propósito de retardar el procedimiento. Entonces, como ustedes lo saben, esta extensiva reforma de 1996 era tendiente a eso, a evitar que se retrasaran o prolongaran de manera intencional los procedimientos mercantiles. Desde luego no puede hacerse a un lado, dejar de mencionar que también se reglamentan los juicios orales mercantiles. En un título especial se incorporaron en el 2000 las reglas de procedimientos de ejecución de prendas y en transmisión de propiedad y de fideicomisos de garantía, que a su vez ya han sufrido algunas reformas. Y finalmente no puede dejarse de hablar que se incorpora en todo un título que se regula en varios capítulos el arbitraje comercial desde 1993. Todo esto se puede desprender de este libro que, como lo mencionó el maestro Roble y ahora lo repito yo, es muy útil y es una herramienta bastante cómoda para los que nos gusta interpretar, o más que interpretar, desentrañar el sentido de la legislación. Es muy conveniente tenerlo a la mano porque nos permite o nos ayuda para saber qué fue lo que estaba pensando el legislador cuando creó una ley y saber hacia dónde vamos. Creo que vale la pena contarlo y contar con este libro, y como bien mencionaba el maestro Roble, estaría muy bueno que invitar aquí a la magistrada para que se anime a seguir escribiendo sobre esta materia, que realmente aporta a la comunidad y al gremio de abogados como una herramienta más que nos puede ayudar en nuestro servicio profesional. Muchas gracias. La autora del libro que hoy se presenta ha mostrado siempre un interés manifiesto por superarse. Ha participado en diversos cursos y diplomados en materia civil y mercantil, esto en diversas instituciones, tanto públicas como privadas, a nivel estatal y nacional, siendo además egresada de la segunda generación de la maestría en Derecho Procesal con acentuación en juicios orales, impartida por el Instituto Nacional de Derecho Penal. Ha sido galardonada en diversas ocasiones en atención a su desarrollo profesional, obteniendo la medalla al mérito Don Alejandro de Treviño, otorgada por el Consejo de la Judicatura del Estado. De igual forma, ha sido reconocida por parte de diversas universidades, así como de colegios, asociaciones y barras de abogados.
Cedo en este momento el uso de la palabra a la autora de la obra jurídica literaria que hoy es comentada, la magistrada y maestra María Inés Pedraza Montelón. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estoy viviendo un grato momento por encontrarme ante la presencia de tan finas personas como lo son nuestra presidenta, la licenciada Graciela Buchanan Ortega, del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, de mis compañeros magistrados, de tan distinguidos miembros del presidio, maestros José Roble Flores y Javier Ponce de León, de mi familia, mi esposo, mis hijos, mi hermano, de mis compañeros jueces, amigos y público en general. Es un gran honor el que me embargue en esta ocasión al presentar ante todos ustedes una obra que considero de vital injerencia en nuestro quehacer diario. En efecto, me refiero a la compilación del Código de Comercio, en la cual se encuentran inmersas todas las reformas y modificaciones que hasta ahora dicho texto ha sufrido desde su publicación en el año de 1889, en épocas en que el general José de la Cruz Porfirio Díaz Mori fungía como presidente de nuestra hermosa nación. Así es, el general Porfirio Díaz fue el encargado de aprobar la expedición del derecho del decreto mediante el cual se daba paso a una de las obras más antiguas del México independiente y que hasta el día de hoy continúa rigiendo la actividad comercial. En aquel entonces, el texto original contemplaba disposiciones que al día de hoy se encuentran dentro de diversas leyes del ámbito comercial, tales como la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley de Quiebras, que a la postre dio paso a la Ley de Concursos Mercantiles, así como la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, entre otras. En suma, podemos afirmar que el Código de Comercio, que se publicó originalmente en el año de 1889, es la legislación precursora de nuestro actual derecho mercantil. Resulta dable señalar que el legislador ha hecho una serie de reformas al Código de Comercio, las cuales son las que acaparan nuestra atención en este evento. Por citar un ejemplo, las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 1996, que tantos dolores de cabeza nos trajo a quienes hacemos del derecho nuestra actividad diaria, debido a que dicha reforma fue un parteaguas en lo que respecta al procedimiento mercantil. Lo anterior, lo externo de esta manera, pues viene a mi memoria, en aquel entonces yo me encontraba fungiendo como titular del Juzgado Primero de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado. Y se los aseguro, era una situación muy laboriosa tener que identificar las reformas aplicables a cada uno de los asuntos sometidos a nuestra consideración, pues conforme al artículo primero transitorio de dicha reforma, no serían aplicables a persona alguna que tuviera contratados créditos con anterioridad a la entrada en vigor del decreto. Tampoco serían aplicables tratándose de la renovación o reestructuración de créditos contraídos con anterioridad a la entrada en vigor del mismo, en cuya virtud debíamos analizar la fecha de suscripción de los documentos base de la acción desde el momento en que se radicaba la demanda, ya que de ello dependía su ámbito temporal de vigencia y por ende de su aplicación. Reforma que también fue sumamente trascendente porque instituyó en materia mercantil la figura de la caducidad de la instancia, inexistente en el texto anterior, y con lo que se vino a poner fin a los juicios que se prolongaban indefinidamente. A su vez, quedó derogado el artículo 1134, que facultaba a las partes para interponer la recusación sin causa,
figura jurídica muy recurrida por las partes para dilatar el procedimiento. Incluso, todavía hay quienes olvidan que conforme a dicha reforma, las pruebas deben ofrecerse expresando claramente el hecho o hechos que se tratan de demostrar con las mismas, así como las razones por las que el oferente considera que demostrará sus afirmaciones. Posteriormente, ya en la actualidad, nos encontramos ante la reforma del pasado 27 de enero del 2011, misma que también se encuentra incluida en la compilación que hoy se presenta y a través de la cual se dio génesis al título relativo a los juicios orales mercantiles. Esta última reforma de la que estoy hablando trae consigo una gran significación, no solo porque trae al mundo una nueva forma más agilizada de resolver las controversias de intereses, sino la reiterada necesidad de optimizar los asuntos, haciéndolos más eficaces al dotarlos de celeridad procesal, a fin de cumplir con la expectativa constitucional inmersa en el artículo 17 de nuestra Carta Magna. Por ende, huelga decir que a través de la reforma aludida, la garantía consagrada en dicho numeral se vislumbra en vías de satisfacción. Por tanto, el catálogo que hoy se da a conocer se realizó con el objetivo de facilitar el estudio y análisis que ha de adoptarse frente a la multiplicidad de reformas que ha sufrido a lo largo de los años nuestro Código de Comercio. Por su parte, no debemos soslayar que el juez tiene a su cargo la ineludible obligación de conocer el derecho y aplicarlo de la manera más adecuada y fiel a la situación sometida a su consideración. El oficio de juez es una de las obras más difíciles para la conciencia humana. De él se espera rectitud, honestidad, equilibrio, prudencia, razón y que sea una persona franca, abierta de corazón y que se encuentre dispuesta a escuchar la voz de los justiciables. Pues como intérprete del derecho, debe siempre buscar el equilibrio entre lo estricto del ordenamiento y lo amplio del razonamiento. De igual forma, el oficio de juez exige forzosamente alimentarse de conocimientos en el campo del saber, los cuales solo se logran con estudio y absoluta perseverancia y por supuesto, constante abnegación a la tierra que le dio su origen, pues buscará de manera eterna el procurar el verdadero Estado de Derecho y con ello dar significación a su tarea. Todo esto impone la necesidad de tener al alcance obras o compilaciones como la que hoy en día me complazco en presentarles. Ello con el firme propósito de que el jurisconsulto tenga a la mano un panorama amplísimo y cronológico en relación a las variaciones sufridas a los preceptos legales que consagra cada reforma y por consecuencia gozará de plena certeza sobre la regla aplicable a cada caso concreto. Dado que solo cuando se aquista la virtud se puede llegar a la sabia integración del derecho a través de la razón, puesto que en palabras de Blas Pascal, lo justo debe de ser obedecido, lo fuerte acatado, pues cuando la justicia carece de fuerza, la misma desemboca en impotencia, y la fuerza sin justicia no es más que tiranía. Por tanto, tenemos que un Estado de Derecho debe encontrar justicia y poder. Por ello, debemos de hacer justo lo fuerte y lo fuerte justo. De ahí que la compilación que se presenta, a final de cuentas, busque ayudar y facilitar la labor del abogado, que ya sea por investigación o por una necesidad práctica, requiera conocer la redacción y estructura que en cada momento de su larga historia ha tenido nuestro Código de Comercio. Para concluir esta disertación, me permito externar mi total agradecimiento, primeramente a Dios por su amor y palabras vivientes, a mi familia por su voz de aliento cada día,
a la magistrada Graciela Buchanan Ortega, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura en el Estado, por su apoyo y facilidades para la realización del presente evento, a mis compañeros magistrados por el tiempo que me han brindado, a mis compañeros jueces, a todos los presentes por su atención y tiempo concedidos, en especial a los ciudadanos maestros José Robles Flores y Javier Ponce de León por su magnífica e inigualable presentación. A todos ustedes un total agradecimiento y que tengan un excelente día. Muchas gracias.